¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, les saludo en la paz del Señor. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo. El día de hoy vamos a aprender la importancia de cuidar de los más pequeños. Porque a veces estamos tan ocupados en preocuparnos a nosotros con nosotros mismos, ya en nosotros mismos, y nos olvidamos de los más pequeños. Y no solamente nos olvidamos, sino que incluso podemos llegar a ser piedra de tropiezo para cada uno de ellos. Así que vamos a aprender el día de hoy acerca de esto, que es obviamente algo grave, algo que hay que tener muy en cuenta porque hay una responsabilidad enorme. Capítulo 18 del libro de Mateo, versículo 6 en adelante. El día de ayer hemos estado viendo quién es el mayor, quién es el más importante. Y Jesús mandó a un niño, trajo a un niño y los puso enfrente de todos. Les dijo: cualquiera que no sea como él, en el sentido de la humildad de un niño, de la sencillez de un niño, de la dependencia de un niño, cualquiera que no sea como él no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y vamos a ver ahora qué más el Señor nos puede enseñar y nos va a enseñar acerca del tema del orgullo y del tema de la humildad. El Señor va más a fondo, va más a fondo. Miren lo que dice el versículo 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, cuando habla de pequeños se refiere a los niños, pero en el sentido espiritual, aquellos que recién conocen al Señor, que están empezando, que creen en mí, dice el Señor, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Hermanos, no solamente tenemos que tener cuidado de estar pensando en nosotros mismos, sino en tener cuidado de no ser de tropiezo para aquellos pequeños, aquellos niños, no solamente niños literalmente, sino también aquella gente que conoce al Señor y que está empezando los primeros pasos en el camino espiritual, y que tengamos cuidado de ser piedra de tropiezo. La palabra tropiezo es la misma palabra que hemos estado estudiando en el capítulo anterior, cuando vinieron los de impuestos y le dijeron que pagasen a Jesús los impuestos del templo. Entonces el Señor les dijo que para no ofenderles, que vaya Pedro y que saque de un pez una moneda para que les sirva para pagar los impuestos. Entonces la palabra Jesús dijo ahí, para no ofenderles. Esa palabra en el griego es escándalo. Entonces, esta misma palabra es la que se utiliza aquí. Cualquiera que es de escándalo, que es de tropiezo, la palabra escándalo implica que uno pueda poner una piedra en medio del camino para que la persona que está caminando tropiece. Cualquiera que sea de tropiezo. O sea, no solamente te estés preocupando de si soy importante, de cómo puedo llegar a ser importante. No solamente te preocupes de eso, está diciendo Jesús. Preocúpate en no ser de tropiezo a ninguno de estos pequeños. A ninguno de estos pequeños que creen en mí, dice el Señor. Miren cuánto ama y cuánto cuida el Señor a los suyos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, de verdad, mucho cuidado con ser activamente piedra de tropiezo, o a veces incluso pasivamente podemos llegar a ser piedra de tropiezo. Es decir, uno intencionalmente quiere hacer tropezar a aquellos que están caminando en el camino del Señor, pero a veces uno pasivamente, sin hacer lo que debe de hacer, es como piedra de tropiezo. El mal testimonio, el mal ejemplo, a veces es piedra de tropiezo para aquellos que están empezando el camino del Señor. El Señor, mire cuán fuerte es la advertencia del Señor. Dice, mejor le fuera a esa persona que está tratando de hacer pecar o está sirviendo como piedra de tropiezo para aquellos que creen en mí, dice el Señor, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino. La piedra de molino era esas piedras que en la antigüedad utilizaban las amas de casa para moler el grano. Eran piedras circulares, pesadas. Eran dos piedras, una que estaba abajo y la otra piedra encima. De manera que era tan pesada que una mujer no podía hacerla girar. Esas grandes, porque también había piedras de molinos pequeños, pero las grandes eran las que los asnos o los burros tenían que empezar a poder estirarla, hacerla mover. Es la misma piedra que empezó a moler Sansón. No sé si se acuerdan cuando le cortaron el cabello, le sacaron los ojos
Y los filisteos le llevaron para que en vez de que esté el asno o el burro o el buey haciendo girar la piedra de molino, le pusieron al pobre Sansón ahí girando la piedra de molino. Jesús dice, el que quiera hacer tropezar o el que hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor de fuera, que saquen esa piedra grande que está ahí. Obviamente esa piedra grande tiene un hueco en el medio. Dice, saquen el de arriba, que es tan pesada, pónganle en la cabeza, en el cuello de esa persona que está haciendo tropezar a alguien pequeño, a ese pequeñito que creen, y dice el Señor, y échenlo en lo profundo del mar. En lo profundo del mar. Porque miren cuánto el Señor tiene cuidado. Y cuánto el Señor está velando para que esos pequeños no tropiecen. Y uno venga tranquilamente con... Yo quiero ser importante, y a veces utilizamos el querer o nuestros sueños o nuestros anhelos egoístas, y a veces utilizamos incluso a esas personas para poder lograr nuestros fines, a las personas que son como niños, a los humildes, a los inocentes. Hay tanta gente en el poder hoy en día que ha utilizado a las personas, tal vez que creyeron en ellos y lo utilizaron simplemente para llegar, para escalar al poder. Eso puede pasar en la política, eso puede pasar en la empresa. Pero ojo, dice el Señor, cuidado, cuidado con que pase en la iglesia. Porque al que hace tropezar a alguien que cree en mí, mejor le fuera. Es mucho mejor que se tire al fondo del mar con una piedra del molino en el cuello, a que se las vea conmigo, dice el Señor. Así que tengamos mucho cuidado. Versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos. Este mundo, hermanos, no se va a quedar sin su respectivo castigo. El Señor es justo. A cada quien le dará lo que se merece. El Señor dice, ay del mundo. Ay del mundo por los tropiezos. Este mundo, este sistema, cuán fervientemente trabaja para que los que conocemos al Señor o los hijos del Señor tropiecen. Hay anuncios en la televisión, hay anuncios en la internet, hay anuncios en el camino, en la carretera, para que uno pueda poner sus ojos y esté pensando y los haga desviar. Este mundo utiliza un montón de cosas para que uno tropiece. Hay tentaciones en cada esquina. Y el Señor dice, ay de este mundo. Pero, dice el Señor, hablando de este mundo, mejor dicho, dice el versículo 7, hay de este mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, es necesario la tentación. El Señor permite por su sabia decisión las tentaciones y los tropiezos. Pero no nos olvidemos que el Señor nunca va a permitir que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Pero el hecho de que haya tentaciones y que sea necesario no le quita la responsabilidad de este mundo. Este mundo va a tener que pagar por ser de tropiezo aquellos que son tentados y que caen y que son de tropezadero. Pero no te concentres en el mundo solamente. El mundo va a recibir lo que se merece. Pero el Señor dice algo más fuerte. Pero hay, no del mundo, de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel hombre, de aquella persona que por quien viene el tropiezo. Hay del mundo, porque hace tropezar. Está bien, va a recibir su merecido castigo, pero hay también de aquel hombre, de aquella persona por quien viene el tropiezo. Hermanos, yo creo que aquellas personas que de verdad hacen todo lo posible para hacer pecar a las demás personas, en vez de nosotros tenerles tal vez rabia, tendríamos que tener lástima. Porque esas personas van a tener un castigo que mejor le fuera, vuelvo al ejemplo anterior, mejor le fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y que se echase en el fondo del mar. Porque vérselas con el Señor, dura cosa, como decía Pablo, es caer en manos o dar coces contra el aguijón. Hermanos, hay mucho, o el Señor cuida mucho aquellas personas y advierte, no solamente advierte al mundo, nos advierte a nosotros y nos dice, no tengas cuidado, no pienses que las personas que están haciendo caer a la gente, para que estén pecando, para que anden en sus delitos y pecados. Hay gente que les insinúa, que les son piedra de tropiezo, que le ofrecen de todo para que las personas caigan, para que pequen más, Ay de esas personas.
Pero no solamente las personas del mundo. Indirectamente el Señor nos está diciendo, cuidado con que nosotros querramos ser igual que esas personas. Cuidado. Cuidado con aquellas personas. Cuidado con ustedes, en otras palabras. De querer o de ser piedra de tropiezo para aquellos que están empezando, para aquellos pequeños que creen en mí. De manera que nos están enseñando dos cosas. Este mundo va a tener su castigo. Pero los hombres, nosotros, las personas que también son de tropiezo, tendrán su castigo. Y tendrán un castigo. Esta palabra implica que es pobre de esa persona. Pobre de esa persona. Es probable, tal vez, no sé, no sabemos. Tal vez en este mundo esa persona viva y haga fortuna haciendo pecar a otros. Haciendo pecar a otros. Puede que haga fortuna. Pero cuando llegue el día de saldar las cuentas ante el Creador, hermanos míos, en vez de darnos, tal vez, no sé si rabia, pero nos va a dar lástima esas personas. Pero no esperemos con llegar ahí para nosotros tener cuidado y tener en cuenta que tenemos que cuidar mejor dicho, en no ser como esas personas de tropiezo. Que no seamos esas personas que instan, que promueven el pecado. Y a veces, vuelvo a repetir, podemos a veces ser activos en eso. Espero que nadie sea activo en querer hacer pecar a las demás personas, pero muchas veces nosotros podemos llegar a ser agentes pasivos. Es decir, personas que por no hacer lo que tenemos que hacer, somos de mal ejemplo, somos de mal testimonio. Y otros, porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer, van a tropezar. Así que tengamos cuidado. Ahora, el Señor nos da una forma de cómo evitar no ser piedra de tropiezo. Dice el versículo 8. Por tanto, por todo lo que les estoy diciendo, esa palabra conecta, es como un puente, como un resumen, ¿no? Es por todo lo que te he dicho, dice el Señor. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, es decir, si tu mano o tu pie hace que otros tropiecen, dice, córtalo y échalo de ti. ¿Por qué? Porque mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Así que ten cuidado, dice el Señor. Si tu mano derecha o tu pie es ocasión de caer, no solamente a ti, sino también a las demás personas, es mejor que te la cortes y te la eches. Obviamente que no está hablando literalmente. Lo que está diciendo es, así como duele quitarse un brazo, así como duele quitarse un pie, cortárselo y echarlo de ti, así, ese sacrificio, es lo sacrificante que sería hacer eso. Bueno, lo mismo, así de sacrificado tiene que ser el dejar aquellas cosas que hacen tropezar a los demás, cualquier cosa, aunque esté tan pegado como una mano a ti, esa cosa que hace que tropieces, o incluso que hace que los demás tropiecen, cualquier cosa que tengamos, que sea como una mano, dice, córtalo, apártalo. Es mejor que llegues al cielo, aunque sea manco y cojo, que con los dos pies o con las dos manos y seas echado en el fuego eterno. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, tu ojo, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. En el infierno de fuego. No creo que tengamos que tomar el cortarnos o el quitarnos el brazo o el pie o el ojo de manera literal. Pero lo que nos está diciendo el Señor es, así como duele, te va a doler, puede que te duela, que apartes de ti, que quites de ti cualquier cosa que sea de tropiezo para un hermano, cualquier cosa que sea de tropiezo para un hermano, tienes que cortarlo aunque te duela, como si te doliera cuando te cortan el brazo, aunque te duela de esa forma, dice, córtalo, échalo delante de ti. Y eso yo creo que el apóstol Pablo también en 1 Corintios hablaba acerca y tiene mucha relación con lo que Jesús decía, porque hay cosas que a nosotros nos gusta hacer, pero que muchas veces esas cosas
son de tropiezo para nosotros. Son de tropiezo para nosotros. Pablo hablaba acerca de la comida sacrificada. La comida sacrificada, decía Pablo, si tu conciencia no te molesta, es carne, al final de cuentas. Pero si un hermano te ve, y esa persona, y tu hermano ve que tú estás comiendo, incluso estás bebiendo, yo creo que también lo podríamos entender en el tema del alcohol. Hay cosas que necesitamos tener en cuenta. Hay veces el hacer algo que no necesariamente es pecado, tomar vino, no es pecado. Pero obviamente emborracharse sí es pecado. Pero Pablo decía, si tu hermano, que al verte a ti, que estás tomando vino, bueno, hay que hacer aclaraciones también aquí, porque hay hermanos, por ejemplo, en esta región, que es normal tomar vino después de un asado, incluso es saludable, pero hay personas que tal vez tenían problemas con el vino y en vez de tomarlo como si fuera medicina, como algo como parte del alimento, como algo normal, sin llegar a emborracharse, hay gente que no lo tomaba así, hay gente que tomaba para emborracharse, para poder estar inconscientes, ¿no? Entonces tal vez tenía problemas de alcohol. Resulta que esa persona se convirtió al Señor y está luchando con eso. Entonces, imagínense si esa persona que estaba luchando con el alcohol llega a la iglesia y de repente quiere cambiar su vida, ya está empezando y se esfuerza por cambiar su vida, ya no quiere esa vida pasada, y está luchando con esa tentación. De repente un día ve a un hermano, tal vez al pastor incluso, tomando, aunque sea en una parrillada, tomando una copa de vino. ¿Se imaginan el choque? ¿Se imaginan el choque con esa persona que está luchando y con esa persona, con ese hermano, con ese pastor que tampoco está pecando, no lo está haciendo para tropezar? Pero cuando Pablo decía, si tu hermano, por el hecho de verte hacer eso, puede que sea como que no le estás ayudando. A él le va a dar ganas incluso de poder tomar, pero no como algo parte del alimento o incluso parte de que pueda hacer bien a su organismo, sino lo va a tomar volviendo otra vez a caer en el mismo vicio que tenía antes. Por eso Pablo decía, ten cuidado. Tomar vino puede que sea como cortarte un brazo. Hay gente que dice, no creo, yo no puedo vivir sin tomar un vino, por ejemplo, después de un pescado, después de una parrillada. Puede que duela dejar eso. Puede que duela como nos dolería que nos quiten un brazo o una pierna. Pero si es por nuestro hermano, hay que hacerlo. Si es por los hermanos pequeños, hay que hacerlo. Cualquier cosa. Cuando veamos que es necesario por nuestro hermano. Y ese ejemplo se puede llevar a muchos otros ejemplos en la manera de vestir, en la manera de nuestras tradiciones a veces. Cada familia tiene su costumbre, pero a veces esa costumbre puede que sea como una piedra de tropiezo, como una ofensa al hermano que está viniendo. Cualquier cosa que sea, hermano. Podemos poner múltiples ejemplos. Pero el punto aquí, la ley es que no puedo yo ser piedra de tropiezo para mi hermano. Y si yo tengo que dejar algo, cualquier cosa que sea, que no necesariamente es pecado, como el tomar vino, como, no sé, como vestirse, por ejemplo, bien, a veces hay cosas, por eso son cosas que el Espíritu Santo nos tiene que mostrar a nosotros. Y ya no preocuparnos por nosotros mismos, es decir, que no nos esté como que importando más nuestro bienestar que el bienestar de nuestros hermanos. En el mundo uno podría decir, a la gente que le importa cómo yo vivo, a la gente que le importa cómo yo visto, a la gente que le importa lo que yo como, es mi vida. Bueno, en el mundo te pueden aceptar eso, de hecho es muy popular esa clase de pensamiento, pero en la iglesia no, en la casa del Señor no. En la casa del Señor importa más tu hermano que tú. Por eso Pablo decía en una de sus cartas, en Filipenses, que debemos de considerar a nuestro hermano como mayor, como más importante que a nosotros mismos. ¿Por qué?
Porque Cristo nos dio el ejemplo. Él siendo Dios, no tomó ninguna atribución cuando vino a la tierra. No quiso estar en la tierra, no utilizó sus poderes, ¿no? Pudo tener todo el dinero del mundo, pudo descansar, tener camas en los palacios. Él no. Siendo Dios, el Hijo de Dios, pudiendo obtener, pudiendo comportarse como un rey, como era, no lo hizo. Se vistió en cuerpo, nació en un pesebre, decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Las zorras tienen su guarida, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. No comía en los grandes palacios, estaba con la gente más humilde. Miren, el ejemplo que Dios nos ha dado, que Cristo nos ha dado, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que considerar a los demás más importantes que nosotros. En vez de querer que la gente nos sirva, nosotros debemos de servir a los demás porque Cristo nos dio el ejemplo. Y cuando nosotros nos cuidamos y cuando nosotros hacemos que las demás personas y nuestros hermanos sean más importantes como nosotros, vamos a tener cuidado en no ser piedra de tropiezo para ellos. Y si hay algo que nosotros tenemos que quitarnos, que tal vez a mi hermano le va a ofender, lo voy a hacer por amor a mi hermano, por amor a mi Señor, aunque me duela, aunque me duela. El apartarme de eso, aunque me duele el dejar ciertas cosas, que no necesariamente a veces es pecado, pero si ofende a mi hermano, voy a tener que cortarlo. Así como va a doler, me va a doler, como si me sacara un ojo, como si me cortara un brazo o una pierna, va a doler, pero lo voy a hacer. Es mejor hacer, decía el Señor. Así que no estén pensando, en quién es más importante, quién es el mejor, el mayor. No. Más bien, ocúpense de los pequeños. Ocupémonos, hermanos, de los que están a nuestro lado. Ocupémonos. Creo que ya me ha pasado el tiempo, pero antes de terminar, quería compartir estas 3 cosas que me parece importante, que tenemos que aprender. En primer lugar, hay de aquel que quiera aprovecharse de la humildad de los más pequeños para llegar a ser los más importantes. Hay gente que se aprovecha de la humildad, del deseo de aprender, de la inocencia de los hermanos. Hay gente, hoy en día podemos ver que hay gente, líderes, personas, los supuestos superapóstoles en esta época que se aprovechan de la necesidad de las personas, del deseo sincero de aprender. Y en vez de enseñarle la palabra del Señor, le están enseñando otras cosas. Hay de esas personas. Pero no solamente miremos a esas personas, nos miremos a nosotros mismos. En no querer aprovechar el deseo de aprender, la necesidad tal vez del hermano o de la hermana, para que nosotros saquemos algún rédito, algún crédito. No, hermanos, cuidémonos de no ser como esas personas que se aprovechan de las necesidades. Incluso a veces hay gente que saben que una persona está pasando necesidad, en esta cuarentena hemos visto mucho de eso, que les da, tal vez les ayuda, les da un canastón, les da dinero, pero no por el motivo de ayudarles. La gente a veces lo hace para que le saquen foto y aparezcan en las redes sociales y en los periódicos y digan, wow, qué solidario, qué buen corazón que tiene. No, esa persona lo hacía para quedar bien, no le importaba tanto a las demás personas. Que no nos pase eso a nosotros, que no nos aprovechemos de la necesidad de las otras personas para que nosotros brillemos o para que nosotros parezcamos los más solidarios. En segundo lugar, así como el mundo, hermanos, le espera un apocalipsis. ¿Se acuerdan? En el mundo han leído la mayoría tal vez Apocalipsis y en resumen podemos ver cómo este mundo terminará, será consumido por el fuego y el cielo también. Así como este mundo va a terminar y recibirá su justo castigo por los tropiezos que propiciaron a la gente, incluso a los cristianos, bueno, así también a las personas que sean de tropiezo a su hermano más pequeño recibirán su merecido castigo. Le llegará su apocalipsis a esas personas. No necesitan esperar al apocalipsis que va a llegar, pero a veces el Señor, no sé, yo no quiero
No quiero pensar cómo el Señor va a poner justicia en esas personas que hagan tropezar a los más pequeños. Uno podría pensar y decir, ¿cómo el Señor? Hay gente que de verdad, hay gente como Jezabel, ustedes han leído cómo Jezabel terminó muriendo, como Jezabel que hizo pecar junto con Acab, su esposo, en Israel. ¿Cómo terminó Jezabel? Terminó tirada en el piso, estrellada. Dice que sus entrañas, cuando se cayó de su palacio, dice que sus entrañas se desparramaron y que los perros vinieron a comer a Jezabel. Yo no sé si de esa manera el Señor también hará justicia con aquellas personas que hagan tropezar al más pequeño. Eso el Señor lo sabrá, el Señor decidirá. Pero en cuanto a nosotros, debemos de tener cuidado de siquiera pensar, hermanos, de ser tropiezo para el más pequeño o para nuestro hermano. Y en tercer lugar, no solamente estemos dispuestos a luchar a muerte contra nuestro pecado, sino también estemos dispuestos a luchar a muerte por no hacer tropezar a nuestro hermano. Hermanos, luchemos a muerte, lo hagamos por nuestro hermano. Como duele a veces, nos va a doler dejar algunas cosas, nos va a doler dejar de hacer algunas cosas que no necesariamente sean pecados, pero que tal vez va a ofender a mi hermano. Entonces, yo por amor a mi hermano, aunque me duela no hacerlo, lo que me gustaba hacer, no lo voy a hacer. Por amor a mi hermano y por amor a mi Señor, porque mi Señor me dio el ejemplo. Mi Señor, teniendo todo el derecho de poder utilizar su poder aquí, no lo hizo. Así que nosotros también podemos tener el derecho de utilizar muchas cosas que nos hagan felices o que nos hagan algo o que disfrutemos. Podemos tener el derecho de obtener o hacer esas cosas, pero no utilicemos el derecho, nuestro derecho, cuando sabemos que a mi hermano le va a ofender, cuando sabemos que a mi hermano le va a hacer piedra de tropiezo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El día de mañana seguimos estudiando y aprendiendo mucho más acerca de este capítulo 18 de Mateo. Bendiciones.